Bienvenidos a Economía de Verdad. Si existe una empresa a la que el mercado elevó de forma casi tan fugaz como los vídeos que hace esta empresa, esa es Snapchat. Atentos. Pues efectivamente hoy vamos a analizar Snap, la antigua Snapchat. Vemos aquí la evolución bursátil que ha tenido desde que salió a bolsa. Pues si alguien no lo sabe, Snap es una red social, es de hecho bastante parecida a lo que hoy podría ser TikTok, si bien de un modo menos viral, es decir, la gente no ve vídeos de desconocidos, sino que ve vídeos de sus amigos. Seguramente todos la conozcáis, así que no me voy a enredar mucho en eso. Y vemos lo que ha hecho en el mercado. Durante el boom de 2021 y el posterior pinchazo de 2022, Snapchat subió y bajó. Vale ahora mismo $12,39 por acción. Y no solo desde la burbuja, sino que desde el inicio de su andadura en bolsa ha caído un 54%. Ahora mismo capitaliza 20.450 millones de dólares. No gana ningún beneficio y por lo tanto tampoco paga ningún dividendo. Así que vamos a ver cómo podemos valorar Snapchat y qué conclusiones llegamos a sacar. ¿Qué dice Simply Wall Street? Pues dice que está infravalorada. Dice que debería valer $22,18 en lugar de los $12,39 a los que cotiza ahora mismo. O sea, $10 más por acción. ¿Y cómo llega a esto? Pues llega a esto mediante el modelo CAPM y mediante un descuento de flujos de caja. Mediante el modelo CAPM le asigna una tasa de descuento, un coste del capital, del equity, del 7,71%. Creo que esto es demasiado bajo, clarísimamente demasiado bajo. Snapchat es una empresa que está en peligro porque tiene un modelo de negocio que sí que funciona, que genera ingresos, pero que está compitiendo contra peces mucho más grandes y además no da beneficios y sus propias operaciones aún no le bastan para pagar, por ejemplo, la deuda que ha asumido. Por lo tanto, un 7,71% de tasa de descuento, de exigencia de los accionistas como revalorización a la acción de Snapchat, me parece demasiado pobre. Y estos son los flujos de caja que esos analistas le dan a Snapchat. De 63 millones en 2024, en teoría crecería hasta 3.000 millones en 2033. Ya vamos a ver luego por qué, pero nuestras estimaciones son muy distintas, muchísimo distintas de las de estos analistas. ¿Qué hay de los analistas que dan un precio objetivo, no unos flujos de caja, sino un precio objetivo para Snapchat? Bien porque utilicen ratios múltiplos o porque utilicen sus propios flujos de caja. Pues dicen que debería valer $13,73 en lugar de 12,39. Es decir, que también estaría infravalorada, pero no tan infravalorada como dice Simply Wall Street. De hecho, el potencial de subida aquí es de algo menos del 11%. Pues bien, llegó el momento de ver las cifras de Snapchat, qué es lo que ha hecho a lo largo de su historia, desde 2016, que es cuando tenemos datos. Pues bueno, actualmente vende 4.600 millones en ventas, pero pierde 1.322 millones de beneficio neto. En teoría, y vamos a ver luego que esto no es real, pero en teoría, de las operaciones consigue un flujo de caja positivo de 246 millones. Insisto, esto no es real. Hasta hace poco, incluso en Simply Wall Street, ven que el flujo de caja de las operaciones era negativo. ¿Y cómo se descompone ese pérdidas y ganancias de Snapchat? Pues vemos ahí que de los 4.600 millones de ingresos, 2.900 millones vienen de Estados Unidos, de Europa unos 770 millones, otras partes de Norteamérica casi es despreciable y el resto del mundo casi 900 millones. Es decir, el mercado principal de Snapchat es Estados Unidos. No sé si alguien comparte mi visión, pero hace unos años, hace algo así como 10 años, 8 años, Snapchat sí que estaba de moda entre los jóvenes en Europa, en España por lo menos, pero de repente desapareció. O más que de repente se fue extinguiendo hasta que los jóvenes pasaron a otras plataformas como Instagram o ahora TikTok.
pero yo por lo menos hace mucho que no veo a nadie aquí en España con Snapchat. Pero bueno, en Estados Unidos está claro que la cosa es distinta. De esos 4.600 millones que venden, 2.500 millones pasan a ser beneficio bruto. El margen está bastante bien, más de la mitad pasa a ser beneficio bruto. El problema es que de ese beneficio bruto no da para cubrir todos los gastos que tiene Snapchat. Vemos ahí que gasta 850 millones en gastos generales y de administración, sobre todo en I+D. Gasta 1.900 millones y en marketing más de 1.000 millones, más de 1.100 millones. Por lo tanto, está perdiendo 1.320 millones, por lo menos, en los últimos 12 meses, en 2023. ¿Qué se le espera para el futuro? Pues los analistas dicen que tanto las ventas como los beneficios netos, como los flujos de caja van a crecer. No van a crecer demasiado, o por lo menos yo creo que el ritmo que le dan no es demasiado realista. Creo que debería crecer más. Le dan en torno a un 13-12% anual, por lo menos al crecimiento de los ingresos, y ya veremos luego que nosotros suponemos que va a crecer algo más. Pero aún así va a crecer. De hecho, el beneficio neto a final de 2026 estaría cerca de llegar a break-even, cerca de llegar al equilibrio. Solo perdería 400 millones frente a los 1.320 millones que está perdiendo ahora mismo. ¿Y qué hay de su posición de solvencia, de su posición de apalancamiento? Pues vemos ahí como el equity es muy volátil, es normal porque es una empresa joven, prácticamente una startup, que tiene que emitir acciones constantemente. Vemos cómo la caja, el efectivo, sí que lo han mantenido en unos niveles superiores a los de la deuda, y vemos cómo hasta 2020 no estaba endeudada. Es en 2020 cuando ya empieza a tomar deuda y ha tomado deuda hasta 2023. Esto en 2020-2021, cuando los tipos eran del 0%, está muy bien. Más preocupante es que tomen deuda más adelante, en 2022-2023, cuando los tipos de interés estaban creciendo. Aún así, veremos luego que están pagando muy poquito por su deuda, y creo que la gestión de la deuda, por lo menos en cuanto al precio que están pagando por ella, es muy buena. Veremos si en el futuro sigue siendo así. Vamos ya a bucear entre los datos de los últimos 5 años de Snapchat y vemos ahí que en 2019 vendía 1.700 millones, creció muchísimo en 2020 hasta los 2.500 millones, creció muchísimo en 2021 hasta los 4.117 millones y en 2022, y peor todavía en 2023, apenas ha crecido. En 2022 pasó de 4.117 millones a 4.601 millones y en 2023 solo avanzó en 5 millones, de 4.601 a 4.606. Por lo menos parece que en estos años se han estancado las ventas de Snapchat. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues es normal precisamente por la situación de debilidad, la situación de incertidumbre que ha venido atravesando la economía mundial en los 2 últimos años, con la subida de tipos, con la guerra de Rusia en Ucrania, con otros conflictos globales. Se temía lo peor, se temía una recesión global. De hecho, países como China, que es la locomotora del mundo en lo que se refiere a crecimiento, también han visto cómo se recortaba su crecimiento potencial. Y cuando pasa esto, las empresas gastan menos en marketing y en publicidad. Hacen menos esfuerzo por vender porque se están replegando, están acumulando recursos para cuando vengan las vacas flacas. Y por lo tanto, si gastan menos en publicidad, al final las empresas que viven de la publicidad, como es Snapchat, también ven resentidas sus ventas. En cualquier caso, entre 2019 y 2023, las ventas crecieron al 28% anual. Si bien es verdad que entre 2015 y 2023 habían crecido al 72,5% anual, pero no esperemos que esta cifra se repita. Si volvemos al gráfico en el que se mostraban las ventas desde 2015, vemos como es que casi eran de cero, eran de apenas 60 millones si no recuerdo mal, con lo cual este crecimiento lógicamente ya no le vamos a tener en el futuro. Es mucho más representativa esa cifra del 28%, y hay que tener en cuenta que durante los 2 últimos años las ventas de Snapchat se han quedado estancadas. En cuanto al margen del flujo de caja operativo, es negativo, aunque parece que está mejorando en los últimos años. Eso sí, he dicho que es negativo. En los gráficos anteriores hemos visto que ya en 2023 era positivo.
¿A qué se debe esta diferencia? Porque pongo ahí que en 2023 ha sido de menos 1.077 millones de dólares. Pues esa diferencia se debe a que yo en este flujo de caja operativo estoy descontando también la emisión de opciones sobre acciones. ¿Por qué? Ya lo he explicado en otros vídeos, pero básicamente tenemos que los accionistas actuales pueden perder o bien porque se ingrese menos de lo que se paga en las operaciones habituales de la empresa, o bien porque se vayan a emitir acciones en el futuro precisamente para cubrir algunos de esos gastos. O tomamos una cosa o tomamos la otra. Y como es mucho más simple quedarse con el flujo de caja operativo descontando las opciones que se han emitido sobre las acciones de la empresa, es decir, descontando la dilución futura del capital, es mucho más sencillo hacer eso que saber cuándo se van a hacer efectivas esas opciones, cuándo van a vencer, cuándo se van a ejercitar y cuándo vamos a tener la dilución posterior de las acciones en circulación, pues tomo la primera de esas dos opciones. Y luego tenemos el CAPEX, pero ahí tengo el CAPEX total. El CAPEX contando el gasto en capital propio, el gasto en capital en líneas de negocio dentro de la empresa y también las adquisiciones. ¿Por qué? Porque sobre todo en los últimos años la mayoría del CAPEX de Snapchat es vía adquisiciones. Si yo quiero construir una fábrica, debería darme igual en términos valorativos si la pago de mi bolsillo o si compro una empresa que ya tiene la fábrica construida. En los dos casos estoy gastando para lo mismo. Por lo tanto, computo ambas partidas. Gasto en capital, que gasta directamente Snapchat, que construye la fábrica directamente Snapchat, y también las adquisiciones que hace de terceros, de terceras empresas o de líneas de negocio que tienen terceras empresas. Aquí vemos lo que os comentaba del flujo de caja operativo y la emisión de opciones. Vemos que del beneficio neto, que es de menos 1.320 millones de dólares, la reconciliación hasta llegar al free cash flow, al flujo de caja libre, es sumarle la amortización y la depreciación que tenga Snapchat, sumarle el gasto que se ha tenido en cuenta como emisión de opciones sobre acciones, pero que realmente no supone salida de caja, restarle la inversión en working capital y sumarle o restarle otras partidas. Aquí de hecho en algún punto estará incluido el CAPEX, solo que no sé dónde, no sé cómo lo hace Simply Wall Street. Pues bien, ahí llegaríamos a un flujo de caja libre positivo, es cierto, pero si le quitamos los 1.320 millones, vemos que eso se parece mucho más al beneficio neto. Y aquí tenemos la posible evolución futura de esos beneficios netos o de los beneficios netos por acción para Snapchat en los próximos 3 años. Y vemos que en 2026, a finales de 2026, puede que llegue a break-even, pero la estimación central no es esa, ni mucho menos. La estimación central es que siga perdiendo 16 centavos por acción. Así que con esto, teniendo en cuenta esta previsión de los analistas, vamos a suponer que llega a break-even no en 2026, sino en 2027, un año después. Al final, la evolución del negocio de Snapchat depende del número de usuarios que usen la plataforma. En el gráfico que veis en pantalla tenéis el número de usuarios activos al día que ha tenido en los últimos trimestres. Y vemos que sigue creciendo, sobre todo seguramente por Estados Unidos. Como sigue creciendo, vamos a suponer que el negocio de Snapchat todavía tiene futuro, todavía puede ver la luz y todavía puede prosperar. Vamos a suponer, por tanto, que si las ventas habían sido del 28% anual en los últimos 5 años, en los próximos 5, que esperemos no haya ningún problema macroeconómico, van a ser del 30% hasta 2028 y después del 15% anual, con un crecimiento a perpetuidad del 2,5%. Asimismo, el margen del flujo de caja operativo va a ser del menos 20% en 2024, menos 11,3% en 2025, menos 6% en 2026 y break-even va a llegar al 0% en 2027. ¿De dónde saco estas cifras? Pues precisamente de lo anterior. ¿Cuánto supone estas pérdidas sobre las ventas que esperan los analistas para cada año? Luego llegaría en 2033, ya cuando el negocio esté más maduro, al 30%. Facebook, por ejemplo, tiene un margen del flujo de caja operativo de en torno al 50%, pero es verdad que Facebook es mucho más grande y mucho más potente que Snapchat, así que vamos a dejarle en ese 30%, que ya es bastante.
Y en cuanto al CAPEX, será del 5% de las ventas, en promedio en todos los años. Así que en 2024 Snapchat ingresaría casi 6.000 millones de dólares, pero en 2033 ya pasaría a 34.400 millones de dólares. Y empezaría perdiendo, sí, unos 1.200 millones de dólares en 2024, pero en 2033 ya tendría un flujo de caja operativo de 10.300 millones de dólares. El CAPEX, lo mismo, empezaría en torno a 300 millones y finalizaría en torno a 1.700 millones. ¿Qué hay del coste del capital o del coste del capital medio ponderado? Pues vemos que Snapchat, tiene un esquema de financiación Ponzi. ¿Qué significa esto? Hyman Minsky, que era un economista, decía que las empresas tenían tres esquemas de financiación posibles. El sistema cubierto, en el que tanto el pago del capital como el pago de los intereses de la deuda se cubrían con las operaciones habituales, con los ingresos de las operaciones habituales. El sistema especulativo, donde la empresa con los ingresos de sus operaciones podía pagar los intereses de la deuda, pero no el capital, y por lo tanto tenía que refinanciarse todo el rato. Y, en tercer lugar, el sistema Ponzi, en el que la empresa, con los ingresos de sus operaciones, no puede ni pagar ni los intereses de las deudas, ni la devolución del principal de la deuda. Por lo tanto, tiene que refinanciar no solo el principal, sino el principal más intereses. Ahora mismo, Snapchat no puede pagar los intereses de la deuda. Esto nos lleva a tener un coste del capital elevado, es decir, si nosotros hubiésemos prestado dinero a Snapchat, ya valoraríamos que es muy posible que no nos pague, aunque por lo menos es probable que en algún momento no nos pague. Pues si somos accionistas y no es capaz de pagar la deuda, ¿cómo nos va a pagar a nosotros nuestra aportación más la rentabilidad que le queramos sacar? Pues le vamos a exigir un coste del capital muy elevado. Yo he puesto aquí el 12,5%. Ojo al dato, porque el coste de la deuda, que hablábamos antes, ahora mismo es del 0,51%. Parece que por lo menos ahora Snap está pagando unos intereses muy pequeñitos. Veremos luego en el futuro. La tasa impositiva, como no hay datos porque no hay beneficio neto positivo, vamos a suponer que es del 25%. La capitalización es de 20.450 millones y el valor de la deuda en libros es de 4.345 millones. Si hacemos todos los cálculos para hallar el WACC, terminamos con un WACC del 10,38%. Y si aplicamos ese WACC al flujo de caja libre que tenemos aquí en pantalla, tenemos ese flujo de caja libre a valor actual. Vemos que empezaría perdiendo en los años 2024, 25, 26, 27. En 2028 llegaría a break-even, llegaría al equilibrio en flujo de caja libre, no en flujo de caja operativo. En 2029 y en adelante ya tendría flujos de caja libres positivos. Pero vemos que el grueso de toda la valoración queda en el valor terminal, los 111.860 millones que quedan de valor terminal. Y esto es algo muy común en empresas jóvenes de crecimiento y más casi startups que empresas ya con una cierta edad. Así que si sumamos todo ese valor actual de los flujos de caja libres futuros, tenemos que el Enterprise Value de Snap es de 47.106,8 millones de dólares. Quitándole la deuda financiera neta, que es pequeñita, es solo de 800,92 millones de dólares, tenemos que el valor del equity sería de 46.305,9 millones de dólares. Dividido entre el número de acciones en circulación, el número de acciones actuales, da un valor por acción de 28,48 dólares. Y aquí ya nos tiene que saltar la alerta porque hay una gran diferencia con el precio de mercado. Sería un potencial del 130% de rentabilidad, que está muy bien, pero tenemos que ver si ese potencial es real o hemos tomado alguna hipótesis que no tiene sentido. Así que vamos a hacer una simulación de Monte Carlo teniendo en cuenta esta posibilidad, penalizando algunas variables. Por ejemplo, el crecimiento anual de las ventas, vamos a suponer que sigue una distribución beta con alfa 5 y beta 1,8 hasta 2028 y a partir de 2028, en los años que siguen, una distribución beta con alfa 2,5 y beta 1,25.
¿Esto qué significa? ¿Qué es esto de distribución beta? Pues es la imagen que veis en pantalla. Eso es una distribución beta. Es una distribución que es la inversa de la log normal. Es como si tomásemos una distribución log normal que tiene la cola derecha muy pronunciada, muy extendida hacia la derecha, y la girásemos, le diésemos la vuelta, de manera que la cola que está más extendida fuese la izquierda y en la derecha se acumulasen muchos valores. Aquí pasa exactamente eso. El valor 30%, por lo menos en la primera distribución, que es el que entendemos que va a ser el crecimiento anual de los ingresos de la compañía durante los 5 primeros años, está cerca del extremo derecho de esa distribución. Por lo tanto, hay probabilidades de que realmente Snapchat no crezca al 30% en esos 5 primeros años, sino que crezca al 25%, al 20% o al 15%. La cola izquierda llega potencialmente hasta el 0%. Así que en algún escenario de los 10.000 que vamos a plantear habrá crecido, por ejemplo, al 5% anual solamente. Lo mismo ocurre con los siguientes 5 años. Respecto del margen del flujo de caja operativo de 2033, al que llegaría en 2033, vamos a suponer una distribución normal con media 30% y sigma 5%, bastante desviación típica, precisamente para señalar que es posible que sea bastante más reducido o también bastante más elevado, y no lo he dicho antes, pero durante los años intermedios va convergiendo a ese margen que vaya a obtener en 2033. El CAPEX sobre ventas, lo mismo, una distribución normal con media 5% y sigma 1%, y el WACC, el coste medio ponderado del capital, otra distribución normal con media 10,38 y sigma 0,5. Y como digo, ha habido 10.000 simulaciones con este resultado. Tenemos ahí que la distribución de los precios objetivo para Snap tiene una media de 23,07 dólares, una mediana de 21,93 dólares y el precio actual de 12,39 dólares está en el percentil 11 de la distribución. Esto es, ya no tenemos un precio objetivo de 28 dólares, que de hecho está ya metido en la cola derecha de esta distribución de precios. Pero aunque rebajemos ese precio objetivo, aunque metamos la posibilidad de que el crecimiento sea mucho más moderado de lo que hemos asumido, aún así, la media o el valor que está entre la media y la mediana es de unos 22-23 dólares por acción, y esto sigue siendo mayor que los 12,39 dólares a los que cotiza actualmente Snap. Así que, como conclusiones, la empresa que tenemos es un negocio arriesgado, nadie lo duda. Se basa en los efectos de red de una red social, es decir, que la red social tenga más valor cuantos más usuarios haya y cuanto más contenido haya, y con este efecto de red pues no es el principal pez del estanque. Tenemos a otros mucho más grandes como Meta y como TikTok. Por eso, precisamente, mantenemos un WACC elevado durante todo el futuro. En otras empresas en las que también había mucha incertidumbre sobre lo que iba a suceder en el futuro, por ejemplo, el análisis que hicimos de Roblox, decíamos que a partir del X año el WACC se reducía precisamente porque la empresa ya iba madurando e iba demostrando que su modelo de negocio era viable. Con Snapchat no. Vamos a mantener ese WACC precisamente para reflejar que los efectos de red que puede tener son efectos de red, está muy bien, pero hay otras redes mucho más grandes y en cualquier momento le pueden comer la tostada o Snap puede simplemente pasar de moda, como creo que ha ocurrido en España. Aún así, aun con todo esto, tenemos que los usuarios diarios siguen creciendo, por lo menos en geografía americana. Y la posibilidad de que crezca menos ya está recogida en la distribución beta o en las distribuciones beta que hemos tomado en el crecimiento de las ventas. Así que, con todo esto, tenemos que Snap, aunque tiene muchos riesgos, una vez recogemos esos riesgos en el análisis, aún muestra un potencial de revalorización de en torno al 80%.